El objetivo de la orientación vocacional es dar una suerte de asesoría, dar una suerte de consejería, de lo que de una u otra manera podría beneficiarle o le sería más provechoso al estudiante candidato digamos, estudiante universitario en función de mirar algunas variables. Por ejemplo, en primer lugar, siempre el deseo de lo que el estudiante quiere ser. Eso en primer lugar, ¿no? Pero no solamente desde una orientación vocacional vale eso. También se tiene que tomar en cuenta otro tipo de factores, como por ejemplo, si el deseo del estudiante es coherente, por otro lado, con sus competencias académicas. Y ahí es que comienza el trabajo o el proceso de la orientación, ¿no? O sea, en el mundo ideal sería interesante que todos la reciban, porque de una u otra manera hay que tener la premisa de que todavía estás con un adolescente, en donde todavía en gran mayoría, en gran proporción, no tienen del todo claro qué es lo que quieren. Y a veces ayuda a aterrizar escenarios, porque la orientación vocacional apunta a eso, o orientación, sí, vocacional apunta a eso, a aterrizar un poco más tus escenarios idealistas a propósito de la elección de una carrera o de una futura profesión, ¿no? Entonces, yo creería que lo ideal, por otro lado, sería que todos lo reciban. La realidad es que eso no sucede. Tu pregunta más puntualmente, ¿debería hacérselos a todos? Debería. No se lo hace. Sobre todo un adolescente que no sabe realmente qué es lo que quiere. Puede decirte quiero esto, pero cuando se lo aterrizas, no. Entonces, sobre todo a un adolescente hay que hacérselo. Yo creo que una falencia de nuestro sistema educativo es que confrontas a una persona muy inmadura a tomar una decisión muy permanente. El psicólogo debería no solamente sostener el deseo del estudiante, sino más bien revisar si ese deseo es coherente con su realidad académica a propósito de notas, por ejemplo. Entonces, pides el reporte de notas. Y luego, efectivamente, ver si ese deseo, con ese reporte de notas, a su vez también se puede sostener o terminar de certificar con una suerte de prueba de intereses vocacionales o más adelante ya profesionales, ya más puntualmente, ¿no? Y en ese sentido, si todas esos factores o esas aristas de una u otra manera coinciden, podríamos estar pensando que el proceso de orientación vocacional es llevado de manera óptima, ¿no? El problema es que eso no se hace. ¿Por qué? Porque algo que hay que tenerlo presente, el tiempo y la cantidad de gente son factores que hacen que este proceso realmente no se lo lleve, sobre todo en los colegios fiscales, o digamos, el proceso tan adecuadamente. Cuidan mucho el número de estudiantes por salón o por corte. Ahí es posible hacerlo, porque tenemos probablemente a uno o dos profesionales que trabajan con cortes de 25 o 50 estudiantes. Eso es posible manejarlo, pero cuando tenemos cortes de 1000 estudiantes por promoción, que se lleve este proceso que te estoy diciendo, que se plantea en diferentes escenarios, escuchar el deseo del chico, contrastar ese deseo con su realidad académica, luego verificarlo o reafirmarlo con la prueba vocacional o la prueba más puntual, profesional, es un tópico. En forma es lo mismo. A nivel de forma, para el ministerio, tanto en lo público como en lo privado, aparentemente se hace lo mismo, pero la realidad es otra, porque efectivamente las realidades de los colegios públicos y privados son totalmente distintas. Insisto, en un colegio privado, esta suerte de más o menos llevar el proceso como proceso es más posible o más realizable
versus la realidad de un colegio público en donde tienes, insisto, una X cantidad de alumnos grande y una X cantidad de profesionales, uno o dos, para toda esa población, que a veces hace o complica que este proceso pueda ser llevado a cabo de manera real y óptima. Entonces lo que se hace es casi que el proceso para la foto. Es decir, no el proceso bien llevado de fondo, sino el proceso llevado de forma. Entonces, estadísticamente hablando o burocráticamente hablando, se cumple. Pero, ¿realmente se cumple? La falta de mirada técnica, y eso incluye los recursos, sobre todo en el escenario público. Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de dinero, también hablo del capital humano involucrado en el escenario. eh, Esa falta de profesionales, y no solamente personas, sino profesional capacitado, ¿ok? Profesional, por otro lado, que esté capacitado y que esté actualizado, y que de una u otra forma se, se conecte con la subjetividad de esta generación. Muchos de los efectos que hoy en día estamos viendo negativos a propósito de mucha deserción, una alta deserción en las universidades, eh, una, incluso una falta de compromiso del universitario que no se ha ido de la carrera, pero que está estudiando esa carrera, que no necesariamente es lo que ellos quieren ser, pero están. O sea, es una suerte de muchas cuestiones que se ven reflejadas a propósito de un mal manejo de la orientación vocacional, yo creo, en este país. Asimismo, tiene incidencia después en el escenario laboral. El hecho de que no se invierta, insisto, no solamente económicamente, sino en la inversión de capital humano, y dentro de ese capital humano la inversión de gente actualizada y capacitada, genera pérdidas en lo posterior, en lo social. O sea, la pérdida económica más fuerte eh, es la pérdida económica social, el gasto social a propósito de no llevar un proceso. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando yo? Yo estaba hablando de embarazo adolescente. Y aunque tú no lo creas, el gobierno pierde más no en salud, pierde más en social. Porque efectivamente una persona con embarazo adolescente no es solo un rubro para el Ministerio de Salud, sino que mañana más tarde va a ser un rubro para el Ministerio de Inclusión Social y todos los ministerios sociales, porque esta persona que no estudia mañana más tarde va a elevar el índice de pobreza. Lo mismo puede pasar con esto otro. O sea, una persona o un adolescente frustrado, porque a la larga, no sé, no fue bien asesorado, eh, termina estudiando algo que no es lo que él quiere ser, termina a la larga también engrosando eh, esos índices de desempleo o esos índices de subempleo, eh, que de una u otra manera tiene un costo social. Entonces los costos sociales son muy altos a propósito de esta falta de inversión, o de prevención, por decir así, de desempleo. Yo creo que el gobierno tendría que ver, o las instituciones tendrían que ver, que si tú inviertes en esto, bien, no solamente dinero, sino todo lo que hemos hablado, a la larga también es una prevención a generar más pobreza. Porque si hay más profesionales aportando para lo que realmente estudiaron, les va a ir bien. Porque piensa algo también, muchos de estos profesionales que no ejercen su profesión estudiaron en el sistema público universitario. Entonces es dinero que también el Estado perdió porque, en teoría, auspició una educación gratuita para alguien que no va a ejercer lo que estudió. ¿Me explico? O sea, hay una pérdida social ahí. Hay dinero también ahí que el Estado pierde. Y eso es lo que yo me refiero con el costo social. Porque inviertes en alguien que no va a estudiar lo que el Estado pagó para que se le
oferte esa posibilidad, esa plaza, ¿no? O sea, es toda una cadena de variables que hay que sumar y bueno, pues te llevan a eso.